Muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestro tiempo y escucha. Yo me llamo Laura Soriano Ruiz y esta es mi estudio de tesis doctoral en la Universidad Jaume I, en el doctorado de Estudios Interdisciplinares de Género. Y bueno, también quería agradecer, por supuesto, la invitación de Alumni Sauji para presentar este estudio y bueno, estoy muy contenta de poder seguir socializando el estudio, los resultados y los hallazgos y que puedan llegar a más personas, ¿no? Como veis, el título del taller, que no es el título de la tesis doctoral, pero sí es como en formato reducido, es Arte, Paz y Empoderamiento, prácticas estéticas, artísticas para la construcción de paz en el Cauca, Colombia. Para aquellos y aquellas que no conocéis, esta región es una región del suroccidente colombiano que ha sido realmente azotado por el conflicto armado durante décadas en el sur de Colombia y bueno, ahora os voy a contar más adelante por qué la motivación de realizarlo en esta región de Colombia, el estudio. Quisiera arrancar con una poesía. El taller es una poesía de una mujer descendiente del Pacífico colombiano, del Cauca, que escribió esta poesía, este verso, pues realmente por sus vivencias en esta zona de Colombia y se llama Sonia Montaño, lo escribió en el 2022, como veis hace poquito, incluso después de la firma del acuerdo de paz, y dice así: fueron sucesos horribles, de balas y violaciones que destrozaron la paz, dañaron los corazones, violentaron las mujeres, dañaron mi integridad, me marcaron de por vida, sin una luz de esperanza, pero proseguí adelante, les cuento mis añoranzas. Así es como empecé mi defensa de la tesis doctoral y también la cierro con un fragmento también artístico, ¿no? Porque es en parte el corazón de esta investigación. Y bueno, antes de empezar el taller, sí quería comentaros de qué parte, ¿no? El origen de la investigación de este tema tan concreto, pero que tampoco hay mucho investigado al respecto. Creo que cada vez va a haber más, pero bueno, parte mucho desde mi experiencia profesional, de ya 20 años de experiencia en la defensa y la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas y también de la igualdad de género. Por supuesto, mi conocimiento y experiencia del contexto colombiano, donde he podido trabajar durante muchos años. Y realmente la investigación parte, ¿no? de haber tenido el privilegio, la oportunidad de trabajar como coordinadora de la Oficina de ONU Mujeres en el departamento del Cauca durante 5 años y fue en esa experiencia donde pude hacer el trabajo de campo y donde tuve esa oportunidad de poder trabajar con organizaciones feministas, de mujeres étnicas del departamento y viendo el trabajo que hacían a través de estas prácticas y el impacto que tiene y que sigue teniendo, ¿no? Estas prácticas para la construcción de paz, para la igualdad de género, para el empoderamiento, fue cuando me decidí a realizar esta investigación doctoral. Y aparte, pues el origen también es mi interés personal por el arte y por las prácticas artísticas, ¿no? Y digamos que se unieron tanto mi experiencia profesional, mi conocimiento, el poder estar in situ en terreno tanto tiempo y poder observar el impacto y aparte pues mi interés personal por el arte, ¿no? Parto también, ¿no? La tesis doctoral parte de esta pregunta y por eso también os la comparto, ¿no? Y es cómo las prácticas estéticas, artísticas y vivenciales pueden posibilitar una construcción de paz transformadora e inclusiva y un proceso de empoderamiento de las mujeres del departamento del Cauca, Colombia. Esa es como la hipótesis de la tesis y es también pues, una pregunta que también os lanzo para que vayamos navegando, ¿no? En este pequeño taller. Sin entrar mucho en el contexto, porque sabéis que el contexto de Colombia es complejo
y que también así del departamento del Cauca, pero sí quisiera como compartiros como algunos elementos, ¿no? Sabéis que se firmó el acuerdo de paz, que ese acuerdo de paz es un ejemplo a nivel global por el enfoque de género y las 130 medidas afirmativas hacia las mujeres, que el papel y la incidencia del movimiento feminista y de mujeres hacia la construcción de paz en Colombia ha sido clave, tanto a nivel nacional como en casi todas las regiones del país, y que además, como elementos positivos, pues hay una legislación nacional e internacional que apoya el liderazgo de las mujeres en la construcción de paz, como es la Resolución 1325 de Naciones Unidas, y a su vez también Colombia tiene también una legislación que apoya, ¿no?, la participación de las mujeres en la construcción de paz. Pero bueno, a pesar del acuerdo de paz, siguen ocurriendo diversas violaciones de derechos humanos, sigue habiendo violencia armada, el contexto del COVID tampoco ayudó a la situación, que se agravó, y hay factores de amenaza que después del acuerdo de paz que siguen sufriendo las mujeres en concreto, ¿no?, como es la violencia basada en género, las amenazas y asesinatos a defensoras de derechos humanos y también ambientales, y la expansión de grupos armados ilegales. Sigue habiendo diversos grupos armados ilegales después de la firma del acuerdo de paz que agravan una situación, ¿no?, de violencia y de conflicto. Y en concreto, todos estos elementos afectan, ¿no?, en concreto en la región del Cauca, donde hay una situación humanitaria que agrava a las mujeres en concreto, ¿no? Además de ya una situación estructural de desigualdad de género que ya existe en Colombia, que existe en el departamento del Cauca, donde hay una desigualdad y unas brechas de género que afectan, ¿no?, especialmente a las mujeres. También sin entrar mucho, por supuesto, en detalle, porque ni tenemos el tiempo, pero sí quería como contaros un poquito como el marco conceptual teórico en el que me había basado en la investigación, y como base veis, ¿no?, que está el acuerdo final con las FARC, y por supuesto varios elementos de contexto de informes de derechos humanos de Naciones Unidas y de organizaciones de defensa de derechos humanos también, y gubernamentales, que a su vez también se basan en la normatividad internacional que apoya la participación de las mujeres en los procesos de paz, como les decía anteriormente, la Resolución 1325, la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad, la Plataforma de Acción de Beijing y diversos lineamientos de ONU Mujeres. Y en esta teoría, ¿no?, en la que se ha ido construyendo el estudio, por supuesto, algunas autoras que apoyan el empoderamiento de las mujeres. Seguramente conocéis algunas, como Magdalena León, Sarah Long, y a su vez como también el arte demuestra que es un instrumento eficaz para el empoderamiento en general de las personas, con algunas autoras que muchas de ellas son colombianas, que apoyan, ¿no?, esta teoría y que demuestran esta teoría, ¿no?, en el contexto de Colombia también mucho, ¿no? Y a su vez, en paralelo, no solo hablando del empoderamiento, sino también de la construcción de paz, pues algunos autores importantes como Johan Galtung, John Lederach, que habla de la construcción de paz, también Vicent Fisas, con todo el concepto de la cultura de paz, y como muchas también autoras, sobre todo, han escrito sobre el rol de las mujeres y las acciones artísticas y simbólicas para la construcción de paz. Aquí hay algunas también autoras colombianas como Angélica Redberg, Carolina Bonilla o Raquel Encina, que también ha estudiado en esta universidad y ha publicado en esta universidad. Y por supuesto, pues todas las teorías feministas y de construcción de paz, pero que además incluyen teorías de interseccionalidad, de feminismo decolonial comunitario,
feminismo negro comunitario que además están haciendo con autoras justamente del Cauca. Y bueno, esto es como simplemente en rasgos generales como todo el marco teórico en el que me basé en el estudio. Y aquí sí quisiera como abrir el micro un momento para hacer una pausa y preguntaros qué actores creéis vosotras y vosotros que pueden quedar invisibilizados en los procesos de paz. Podéis abrir el micro, pueden ser 2 o 3 intervenciones. ¿No hay nadie que se atreva? Pero bueno, ahí podéis ver la fotografía de estas mujeres que son mujeres Nasa. Es un pueblo indígena del departamento del Cauca, que es el mayoritario, digamos, donde más población tiene. Y estas son mujeres NASA, para que también podáis visualizar un poco, ¿no? Y bueno, no hay ninguna mano levantada, ¿verdad, Mónica? Como no veo la pantalla. Pero bueno, sí contaros que justo son las mujeres las que pueden quedar bastante invisibilizadas en procesos de paz y también las jóvenes, ¿no? Justamente en el departamento del Cauca se creó en el 2016 digamos, un colectivo que aunaba varios colectivos a su vez, organizaciones que podían ser afrodescendientes, indígenas, campesinas, mujeres urbanas o jóvenes urbanas, y crearon la Agenda de Joven del Cauca, ¿no? Que aglutinaba unas 25 o 30 organizaciones porque el Cauca tiene como característica también una diversidad étnica muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que todos estos grupos han creado agendas de paz de mujeres del Cauca, agendas de paz joven del Cauca, para poder aportar en el proceso de paz, para que se escuchen sus voces, sus necesidades, cuáles son esas afectaciones que tienen concretas estos grupos poblacionales. Y bueno, es como estos son los actores que se suelen quedar invisibilizados además de la infancia, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, bueno, sí que quería compartiros cuáles son los hallazgos del estudio. En primer lugar, que existe una diversidad muy rica de prácticas estéticas, artísticas y vivenciales utilizadas en el Cauca, que existen también múltiples organizaciones y redes de mujeres feministas y étnicas que las utilizan para su trabajo, para, digamos, su misión, su visión, pero que sobre todo está muy encauzado en la construcción de paz, en el empoderamiento y en la igualdad, ¿no? Y cómo el estudio demuestra que hay una eficacia, ¿no? de la utilización de estas prácticas para la construcción de paz y para el empoderamiento de las mujeres. Aquí os dejo un gráfico, digamos, donde pues, se incluyen toda la diversidad que encontré en este tiempo, ¿no? Viviendo en el departamento del Cauca, trabajando con estas organizaciones, observando de todas las prácticas realmente que utilizan y cómo después os voy a contar cómo las organizaciones afrodescendientes utilizan unas, las indígenas utilizan otras y otros colectivos utilizan otras, ¿no? Y a veces también utilizan las mismas, ¿no? Pero es muy interesante la diversidad de prácticas que se encuentran, ¿no? Desde el teatro foro, el teatro del oprimido, de las oprimidas. La música es muy importante tanto para las mujeres afrodescendientes como para las indígenas, porque es una reparación que utilizan, ¿no? Simbólica y psicosocial. La escritura creativa, la expresión corporal, la danza para las mujeres afrodescendientes es muy importante. Luego también se han creado como prácticas como el body painting, también que utiliza mucho y les voy a contar después una organización feminista. Los métodos audiovisuales y la fotografía, el tejer como una práctica que es muy potente para las comunidades indígenas, ¿no?
como un ejercicio también de memoria y de reparación a través del tejido. La pintura, como los murales comunitarios, ¿no? Por ejemplo, de aquellas personas que han sido asesinadas, defensores, defensoras, mujeres lideresas que han sido asesinadas y utilizan el mural comunitario para darles, digamos, esa memoria y que quede ahí, ¿no? La memoria de esas personas, ¿no? También, bueno, pues las prácticas vivenciales y psicoafectivas, como es el comadreo. El comadreo es una práctica, sobre todo de las mujeres afro, donde se reúnen y comparten, pues desde violencias que han sufrido en el marco del conflicto, como cualquier vivencia que hayan sufrido que ha sido traumática, y a través del encuentro y de ese compartir que le llaman comadreo, van sanando esos traumas, ¿no? Ah, vale. Aquí también les comparto la... Ah, vale, perdón. ¿Sí? Aquí les comparto la frecuencia de experiencias mapeadas en el departamento del Cauca, de modo muy general, ¿no? Pero pueden ver que las vivenciales, la música son las que más se utilizan, el muralismo, como les decía antes, también los murales a partir de semillas y flores, ¿no? Cuando hacen un taller se encuentran, construyen un mandala a partir de, que después les voy a mostrar también a través de una fotografía, de semillas y de flores, y ahí se abren y comienza también como un proceso de sanación y de compartir, ¿no? La pintura plástica, bueno, ahí pueden observar cómo las diferencias, diferentes prácticas que se fueron mapeando, ¿no? En la región. Y bueno, digamos que la investigación parte desde aquellas organizaciones que en Colombia se llaman de segundo nivel y que son redes porque a su vez forman parte organizaciones más pequeñas, feministas, de mujeres, étnicas incluso, y digamos que en el departamento del Cauca hay dos grandes redes, ¿no? Es la red departamental de mujeres del Cauca y la Ruta Pacífica de las Mujeres, que antes estaba en una alianza con otra organización comunitaria, pero que hace 2 o 3 años se separaron, pero que sí que son ambas redes muy potentes en el departamento y que a su vez a lo mejor aglutinan unas de 10 a 15 organizaciones de mujeres, ¿no? Entonces, como podéis ver en la fotografía de la izquierda, veis un tejido que también utiliza la red departamental de mujeres del Cauca y que, como les decía anteriormente, también la utilizan mucho las organizaciones indígenas de mujeres, ¿no? Entonces, como veis ahí, dicen apoyemos el tejido social para la construcción de la paz, o derecho y respeto al medio ambiente y a la madre tierra, ¿no? Digamos que este colectivo de mujeres se unían en espacios públicos, tejían estos mensajes y los ponían, digamos, para que todo el mundo pudiera verlos, ¿no? En el espacio público, y había también como mensajes, un impacto también para las personas que estaban en ese espacio público, ¿no? Y a mí una práctica que me gusta mucho es la que veis en la otra fotografía, que es una práctica, digamos, muy característica de la Ruta Pacífica de las Mujeres, y que es pintarse el cuerpo, ¿no? Con mensajes, como podéis ver, como para la guerra nada, o el cuerpo no es un botín de guerra, el cuerpo de las mujeres no es un botín de guerra, o libre de violencia, ¿no? Y a través de la pintura en su propio cuerpo y en manifestaciones, digamos también en encuentros que se hacían masivos y que incluso a veces la Ruta Pacífica de las Mujeres recorre zonas del país, todas las mujeres juntas de diversas regiones, y utilizaban esta práctica artística. En la investigación les denominamos organizaciones constructoras de paz, ¿no? A estas organizaciones, porque además, como ven ahí también en la fotografía, que es el mandala que antes les decía, que se construye con flores, con semillas, esta fotografía pertenece
a un encuentro con la Comisión de la Verdad en Colombia, donde diversas mujeres de diversas organizaciones se reunían para compartir bueno, pues hechos que habían ocurrido en el marco del conflicto armado y que la Comisión de la Verdad, que es una entidad que se institucionalizó como una parte de los acuerdos de paz, recogió estos hechos también que después se han incorporado al informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Pero digamos que estas prácticas ayudan a que las mujeres se abran y puedan compartir también pues los hechos y los traumas que han vivido. Entonces, como les decía, estas organizaciones tienen modelos de actuación propio que tiene además una apuesta simbólica muy fuerte, como podéis ver, ¿no? Porque cada color que se ha utilizado en el mandala, cada elemento tiene una simbología, ¿no? Y además de tener esa fuerte apuesta simbólica, se basa en lo estético, pero tiene un trasfondo político muy fuerte, ¿no? Como les decía, pues utilizan el body painting, las caravanas para la paz, que son estos encuentros que les digo que caminan partes del país, o también han utilizado tribunales simbólicos, ¿vale? En lo que tiene que ver con violencia basada en género, en el marco del conflicto armado, hacían tribunales donde se juzgaba de forma simbólica todas aquellas atrocidades que habían sufrido las mujeres a nivel de violencia y de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Entonces, como les digo, es muy interesante esta organización, como muchas otras, pero esta es un modelo, digamos, en mi tesis, porque tiene una apuesta feminista y pacifista usando lenguajes simbólicos y creando nuevos símbolos que hablen por las mujeres que parten de estas prácticas estéticas y artísticas, ¿no? Y además rescatan lo ancestral de las comunidades también indígenas y afrodescendientes. Después también quería compartiros, porque es interesante, ¿no? Como partimos de las redes de organizaciones, que os decía estas dos, y después cómo las organizaciones de mujeres indígenas del departamento también tienen sus propias prácticas culturales, ancestrales, basadas también en lo artístico, ¿no? Y hay dos grandes organizaciones en el Cauca. Uno es el Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca, que, como les decía, aglutina varios pueblos originarios indígenas y tiene su propio digamos, departamento, que es el Programa Mujer. Y luego está el Tejido Mujer de la CIN, que también es una asociación, digamos, en el departamento del Cauca, las organizaciones afrodescendientes se agrupan por consejos comunitarios y las indígenas por cabildos indígenas. Entonces, bueno, el Tejido Mujer forma parte de la CIN y también tiene y utiliza estas prácticas, ¿no? Que, como les decía, puede ser el tejido o los murales comunitarios, como pueden observar en la fotografía. Abajo ven también el acompañamiento psicocultural con dos mayoras indígenas, donde, bueno, las mujeres se agrupan, ¿no?, en círculo y las mayoras hacen todo su proceso también de acompañamiento a través de hierbas, de llamar a sus ancestros. Y sobre todo esto lo utilizan mucho para mujeres que han sido violentadas en el marco del conflicto armado, pero también por violencia sexual, ¿no? Y los círculos de palabra, que también se basan en la misma metodología, simplemente que a veces también utilizan el tejido, porque el tejido les ayuda a poder expresarse a la vez que están tejiendo y, pues, digamos, comparten como la violencia que han sufrido, ¿no? Y es como un proceso de sanación muy característico de las organizaciones de mujeres indígenas. Y por otro lado, pues están las organizaciones de mujeres afrodescendientes, porque, como les decía, gran parte de la población en la región también es afrodescendiente y existen varias, ¿no? En el departamento. Está la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, también hay otra red que ocupa todo el Pacífico caucano, que es la red de Matamba y Guasá, la red de Mujeres del Norte del Cauca, etcétera, ¿no? Y otras organizaciones también en el sur. Entonces, bueno, sobre todo
las prácticas culturales que ellas utilizan son el canto y los alabaos, crean como una especie de versos que después cantan. Esos cantos que son como el verso que os compartí en el inicio de la presentación son creadas por ellas mismas, muchas de ellas son víctimas del conflicto y digamos que cuando las cantan sienten una liberación, ¿no? Y una sanación al liberar todo eso que les ha ocurrido, ¿no? Y luego pues también la música y la danza y como les explicaba anteriormente el comadreo. La fotografía que veis arriba es una compilación de versos y coplas que realizó una fundación que se llama Chillangua, que está en el municipio de Huapi, y que forma parte de la red de Matamba y Guasa, donde aglutinó varios versos y coplas de mujeres que habían creado esos versos y que narraban el conflicto desde su vivencia y desde sus voces, ¿no? Y es un libro precioso. Así que, bueno, la poesía que os compartí al inicio viene de este libro, ¿no? Y en la segunda fotografía, pues veis a mujeres del norte del Cauca que se han dibujado a sí mismas, ¿no? En un proceso también de sanación y de empoderamiento. Y bueno, pues luego también hay organizaciones mixtas en el departamento del Cauca y campesinas que utilizan pues otras prácticas, ¿no? Me encantaría pues detenerme en cada una de las prácticas, pero no tenemos el tiempo. Pero sí contaros, por ejemplo, que hay una fundación en la ciudad de Popayán, Fundación Hombres y Mujeres Nuevos, que utilizan mucho la escritura y la pintura para la memoria histórica del conflicto. Y una organización que para mí ha sido muy inspiradora en todo el proceso de la investigación, pero también del trabajo fin de máster, que también lo hice en esta universidad y que partió de un estudio a nivel más general de Colombia y luego la tesis doctoral ha sido más a nivel de la región del Cauca. Utiliza metodologías lúdico-artísticas a través del juego. Es, digamos, la organización que ha llevado el teatro de las oprimidas a la región, el teatro foro y los juegos cooperativos, ¿no? En realidad es como una organización que ha traído las metodologías socioafectivas a la región del Cauca, pero que trabaja también a nivel nacional. Y hay otras organizaciones, como podéis ver, ¿no? Que utilizan pues también estas metodologías. Y como les decía también, pues cuáles son esas también formas, ¿no? de que han hecho las organizaciones de mujeres para poder visibilizarse, ¿no? En el proceso de paz, pues han sido juntarse, digamos, esas juntanzas en agendas de paz, ¿no? Como les decía. Entonces, la Red Departamental de Mujeres del Cauca tiene su propia agenda, las mujeres indígenas tienen también su propia agenda de paz, y así hay varias, ¿no? Hay agendas interétnicas, incluso hay agendas de un solo municipio, ¿no? Que se han juntado para decir, necesitamos esto, esto es lo que nos está pasando, y en esos procesos de juntanza de las mujeres y de construcción de esas agendas de paz, utilizan plantones y movilizaciones públicas, pero esas, digamos, forma de manifestarse utilizan también prácticas artísticas y vivenciales en esos procesos, ¿no? Por eso también las he incluido en la investigación. Y bueno, pues algunas conclusiones, ¿no? Hallazgos de la eficacia, ¿no? de estas prácticas para la construcción de paz y el empoderamiento de las mujeres, que es, pues, permiten, ¿no? La feminización de la política y de los espacios, ¿no? Como otra forma de juntarse y de sanar, ¿no? A través de prácticas, digamos, que no vienen de la masculinización, ¿no? Y pues también se demuestra que son vehículos de expresión no verbal, no a través de lo verbal, ¿no? También de sus traumas y heridas del conflicto armado, pero además se demuestra que son herramientas muy efectivas para la memoria histórica, para la reconciliación. Y cuando, por ejemplo, se juntan para hacer murales, pero también en plantones y en movilizaciones,
visibilizan también las desigualdades que enfrentan las mujeres, aportando también la construcción de nuevos simbolismos y de un lenguaje diferente, pacifista y de deconstrucción de la guerra. En la fotografía que ven es un cuento que ha liderado una organización afrodescendiente que se llama La princesa del silencio y que cuenta, ¿no?, la historia de una niña que ha sufrido el conflicto en su familia, en su región, en su comunidad, que es un cuento que también se comparte mucho con jóvenes y con niños y niñas, ¿no?, en el departamento. Otras de los hallazgos de la investigación ha sido la potencialidad que tienen estas prácticas para la denuncia pública de las violaciones de derechos humanos a las mujeres. Pero también esas juntanzas que permiten estas prácticas crean sororidad, ¿no?, y empoderamiento colectivo de las mujeres, pues tanto para hacer incidencia política como para exigibilidad de derechos y para la defensa de la vida en sus territorios. Y no solo de la defensa de la vida, sino también estamos viendo en los últimos años para la defensa del medio ambiente, ¿no? Y luego cómo estas prácticas al final se han convertido en un instrumento del movimiento feminista, social y étnico para avanzar justamente hacia sus derechos y para transformar esta cultura que existe de violencia, transformarla hacia una cultura de paz. Y aquí quería como compartiros también dos casos de impacto positivo. La tulpa es una práctica ancestral de las comunidades indígenas donde se reúnen alrededor del abuelo fuego, ¿no?, y de piedras y del fuego, y ahí comparten también como en el círculo de palabra, es como también un espacio de acompañamiento, ¿no?, psicocultural propio de las comunidades indígenas, pero que permite a las mujeres expresarse y compartir y narrar muchos traumas que han vivido en el marco del conflicto y que continúan viviendo, ¿no? Y en el otro lado, una experiencia que personalmente me gusta mucho, que parte del Teatro de las Oprimidas, que como les decía lidera esta corporación Otra Escuela y que crearon una obra una obra de teatro que se llama Caminos de Silencio, donde participan mujeres que han sido reincorporadas y que pertenecían a las FARC con mujeres que pertenecen a la comunidad que muchas veces se han visto en procesos de violencia justamente por las FARC, ¿no? Y entre ellas escribieron la obra de teatro, fueron protagonistas de la obra de teatro en un proceso de reconciliación, ¿no? Muy potente que tiene como un impacto muy positivo en la comunidad, porque no solo ellas como protagonistas, sino también en las funciones que después comparten en la comunidad y que comparten en sus territorios, ¿no? Y bueno, también quiero compartiros un estudio de caso que incluye la investigación, que es los murales de pintura comunitarios, ¿no?, que como os decía, las comunidades indígenas las utilizan muchísimo, pero también muchas organizaciones de mujeres están utilizando los murales, por ejemplo, para el Día de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, donde se juntan en los pueblos y pintan estos murales para expresar la denuncia hacia la violencia y también muchas veces sobre también en asesinatos que ha ocurrido a defensores y defensoras de derechos humanos en los territorios. Entonces, bueno, como veis, participan también niños y niñas, participa toda la comunidad y normalmente estos murales tienen un efecto también no solo de memoria histórica, sino también de incidencia política y de exigibilidad de derechos, ¿no? Entonces tienen como una potencialidad muy grande como instrumentos también de denuncia.
Este, por ejemplo, es en un municipio que se llama Corinto y se denomina Niños y Niñas de Corinto, Semilleros de Paz por un camino sin violencia contra las mujeres. Aquí podéis ver cómo pues, estas mujeres que pintaron ese mural que se quedó en la comunidad, que se quedó en este pueblo, ¿no? Que digamos que son pueblos como muy aislados, donde el Estado no llega, el Estado colombiano. Imaginar para estas mujeres lo que significa pintar estos murales en sus propias municipios y poder expresarse, ¿no? En ese sentido, y que todo el mundo pueda ver esos murales, ¿no? Entonces, bueno, justamente es como ese proceso donde las mujeres son protagonistas y pueden promover la cultura de paz e incidir, ¿no? En esas agendas de paz en sus propios territorios. Bueno, y para ir finalizando, pues la tesis tiene muchísimas conclusiones, tampoco me voy a detallar en cada una de ellas, pero ya os decía muchas de ellas antes, pero sí me parece importante compartiros la intersección que existe entre el feminismo y la construcción de paz, cómo las mujeres en Colombia y en el Cauca han liderado estos procesos y la importancia de visibilizarlos también para la construcción de paz y para la igualdad de género, ¿no? Y la eficacia de estos lenguajes artísticos, creativos y simbólicos como estrategias feministas, comunitarias y políticas, ¿no? Y, por supuesto, pues todo el cruce que existe entre género y paz y entre pacifismo y feminismo que se demuestra a través de las acciones y las misiones, ¿no? También de estas organizaciones constructoras de paz que les comentaba actualmente. Pero cómo también estas prácticas se han convertido en instrumentos muy importantes del movimiento feminista, social y étnico para avanzar hacia los derechos de las mujeres en estos territorios, ¿no? Y algo que creo que no se ha investigado tanto, pero que se va a seguir investigando, estoy segura, es como el poder del arte para desafiar y transformar estos discursos de violencia y conflicto, transformándolos justamente en reconciliación, en cultura de paz y de no violencia, y cómo impacta positivamente en las comunidades y refuerza a lideresas en sus roles de construcción de paz, ¿no? Y bueno, aquí os dejo también una fotografía de una mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca, que es en una reunión conmigo, ¿no? Como en lugar de reunirnos en la oficina, nos reuníamos en un espacio que había al lado y las conversas siempre sobre lo que teníamos que construir y que hacer en procesos de construcción de paz era siempre a través del tejido, ¿no? Como un ejemplo que os quería dejar, ¿no? Y bueno, también compartir que la investigación destaca cómo estas prácticas ya están integradas en las estrategias de estas organizaciones y cómo aportan realmente una perspectiva muy innovadora y necesaria en los procesos de paz, ¿no? Y bueno, como empecé como con un verso de una mujer del Pacífico caucano, pues quiero cerrar con esta historia, que es un álbum musical que se ha creado con una organización feminista que se llama Corporación Ensayos en el norte del Cauca y que se llama Diosas en mí, donde fueron incorporando canciones de mujeres, de organizaciones de mujeres del norte del Cauca y les animo mucho a que investiguen y que puedan encontrar el álbum porque es precioso. Y justamente el álbum cierra con esta frase, ¿no? Entre palabras, miradas, sonrisas, acordes, lágrimas de alegría y de dolor, hemos tejido y trenzado nuestras vidas, nuestras historias y nuestras memorias. Con ellas buscamos nombrar las violencias que hemos vivido para desterrarlas, desnudar los estigmas, derribar los muros de la discriminación y confrontar el racismo y la intolerancia. Para que veáis, ¿no? Como resume muy bien, digamos, como todo el potencial que realizan, ¿no? Estas prácticas en los territorios.
Y luego deciros, claro, que parte también de la investigación es como todo esto que se recoge es muy replicable a otros contextos de conflicto, sobre todo en América Latina, pero también, por supuesto, en otras regiones del mundo, porque realmente tiene esa potencialidad y realmente ocurre también en otras regiones de América Latina, ¿no? Y bueno, yo abro como también y espero que puedan participar con una reflexión colectiva para que podamos abrir el diálogo. Bueno, a partir de todo lo que os he compartido, que he intentado que fuera muy visual también y que os dejara como muy bien esos ejemplos, ¿no? Y esas experiencias que pensáis, ¿no? O que nos enseñan estas experiencias sobre el papel de las mujeres como agentes de cambio en contextos de violencia y desigualdad. Y ahí os abro como esta pregunta. Y luego también estas prácticas que os he compartido y que he investigado, como veis, ¿no? Qué impacto muestran estas herramientas y metodologías, ¿no? En todo lo que os he compartido. Y ahí pues abro el espacio. Muchísimas gracias por la escucha. Me parece muy interesante, sobre todo porque a nivel emocional, en lugar de cerrarte y quedarte, bueno, quedarte con el dolor, puedes sacarlo y compartirlo, y eso es muy sanador. Y también me parece que, no sé, ¿hasta qué punto? Te quería preguntar, ¿hasta qué punto esto ha trascendido en el país, por ejemplo? Que me parece tan importante lo que están haciendo, que debería trascender a otros niveles, pero claro, nos lo estás contando tú ahora, cosa que era totalmente desconocida para nosotros. No sé, a veces dices, ay, sí, lo oí en tal sitio, pero no, para la importancia que considero tiene, lo considero también que es bastante desconocido. ¿Hasta qué punto te ha extendido eso, por ejemplo, en la propia Colombia o en otras partes de Sudamérica? Sí, bueno, pues justamente yo hice el trabajo fin de máster en esta universidad, en el máster de estudios feministas, justamente sobre Colombia, ¿no? Hace en 2015. Y claro, me encantó tanto el tema que después decidí hacer la tesis doctoral. O sea, que esto se reduce más al departamento del Cauca, ¿no? Pero en Colombia todo lo que os he contado ocurre en diversas regiones de Colombia. Y como os decía, esta Ruta Pacífica de las Mujeres es una organización nacional que tiene sus nodos en diferentes regiones y que su hacer, su apuesta es siempre simbólica, estética y trasciende a nivel nacional. O sea, todas estas prácticas en Colombia cada vez son más escuchadas, son más investigadas. Como os digo, Angélica Redberg es una profesora de la Universidad de los Andes en Bogotá que ha investigado mucho sobre esta temática y cada vez hay más investigadoras que están investigando sobre ello porque se está viendo la importancia, el potencial y la eficacia de estas prácticas a nivel nacional en diversas partes de Colombia. O sea, lo que os he contado pasa en otras partes de Colombia, ¿no? Que han sido muy castigadas por el conflicto armado. Entonces, sí, si ahora te pones a buscar, hay varias investigaciones en este tema. Lo que pasa es que es como todavía incipiente, pero ya hay cada vez más. Pero sí, cuando yo me puse a investigar realmente no había tanto al principio de mi investigación al respecto, ¿no? Pero claro, yo, digamos, soy una practitioner, ¿no? Que yo lo he visto con mis propios ojos en mi trabajo y lo he observado. He tenido esa suerte de estar 5 años allí y ver el impacto que tenía. Y por eso pues siento que tenía que compartirlo, ¿no? Y visibilizarlo, ¿no? Pero sí, tiene un impacto muy grande y como os digo, la investigación ya es claro que estas prácticas son un instrumento del movimiento feminista de Colombia. Muchas lo utilizan y ya es como una herramienta clave de ellas mismas, ¿no? Entonces, cada vez creo que se va a escuchar más y yo creo que, por supuesto, es replicable y seguro que está pasando en otros países del mundo, ¿no? Que están sufriendo de conflicto, porque
digamos que cuando tú vives vives así en unos territorios donde hay tanta violencia, los traumas se quedan en el cuerpo. Entonces no los puedes pasar por la razón, ¿no? Y estas prácticas lo que les ayuda también, porque además crean esa sororidad entre las mujeres, es a sacarlas, ¿no? Pero no solo en expresar los traumas, sino que son también, digamos, herramientas de denuncia también, ¿no? De visibilidad, de denuncia, de exigibilidad, de incidencia política, que están funcionando mejor que otras, digamos, herramientas que ya se han quedado como obsoletas. Por eso la innovación de utilizarlas, ¿no? Yo pienso que son muy innovadoras, pero al mismo tiempo que son innovadoras, son prácticas ancestrales que ya existían en las comunidades desde hace mucho, indígenas y afrodescendientes. Entonces tienen como esta doble característica, ¿no? Ahora mismo los conceptos están, se puede copiar en todas cualquier partes. forma. Sí. Ángela María está trabajando. Vale, si quieres, sí que, no, como no la veo, no sé si cerrarla. De acuerdo. Sí. Que le digas tú, Ah, sí, Ángela, adelante. Si quieres, por favor, intervenir. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Laura, ¿Quieres felicitarte. abrir el micrófono? Sí, tengo el O micrófono puedes abierto. ponerlo por el chat también, Ángela. Ok, ¿me escuchan? Hola. Sí, se te escucha perfectamente. Hola, Laura, primero felicitarte. Gracias por visibilizar a Colombia y al Cauca. Y la pregunta que yo tengo es, estas prácticas con las que tú nos estás exponiendo, ¿cómo la ves en el futuro a Colombia y relacionada con el Cauca, teniendo en cuenta la situación que tienen en este momento los acuerdos de paz? Es una buena pregunta. Primero un poco de miedo, un poco de... No, nos apoyan directamente. Pues te voy a contar un poco mi experiencia con la Agenda Joven del Cauca, ¿no? Porque la Agenda Joven había chicos y chicas jóvenes, ¿no? Y claro, era un poco complejo porque desde las organizaciones étnicas, sobre todo indígenas, les costaba mucho entender muchas de las cuestiones que lideraban las chicas, ¿no? Entonces sí que hubo tensiones al principio y claro, yo que acompañaba, ¿no? Desde mi rol en aquel momento en ONU Mujeres, es un proceso de sensibilización con los chicos, ¿sabes? De mucho hablar, de que entendieran, y creo que al final lo van integrando, pero claro, son jóvenes, ¿no? Era una cuestión diferente. En las comunidades donde yo veía que las utilizaban las organizaciones, era más un protagonismo de ellas. Ellas organizaban, ellas lideraban, ellas utilizaban estas herramientas y en alguna ocasión pues participaban compañeros de las organizaciones, pero eran ellas las que lideraban estos procesos, claramente. O sea, claramente. En aquellas organizaciones mixtas, pues ayuda mucho a que entiendan mucho más, ¿no? Creo que sí, que de alguna manera les ayuda a ir incorporando e integrando cuestiones de igualdad. Pero bueno, es un proceso largo, no es como... Y siempre hay muchas resistencias, ¿no? Pero sí, yo creo que el ejemplo más claro fue el de la Agenda de Paz del Cauca y cómo se fue cambiando y los chicos empezaron como a entender muchas cuestiones y ya no hacían tanta resistencia como al principio, ¿no? Y eso me pareció muy bonito, ese proceso con la Agenda de Paz del Cauca. Aunque los niños son todos los que más sufren, realmente, pero claro, los hombres tampoco pueden haber tenido su parte. Sí, por supuesto. Pero también les pilla a ellos, que sean organizaciones de mujeres,
Sí. A lo mejor hay algo que pueden incluso copiar o Sí, sí. ver lo que hacen ellas y cómo se liberan, a lo mejor aplicarlo ellos también. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que se irán como enganchando, ¿no? Poco a poco irán. Porque ahora mismo, igual que hay asesinatos de mujeres defensoras de derechos humanos, hay de hombres. O sea, es de ambos, de la violencia, ¿no? Entonces sí. Y cuando, por ejemplo, construyen o pintan murales comunitarios, también participan los hombres indígenas. O sea, es una construcción colectiva, ¿no? ¿Se ha escrito la compañera Ángela? ¿Hay alguna pregunta, alguna intervención? No sé si también aquí la compañera, gracias. Hola, perdón, llegar tarde, pero no sé si dentro de la parte pero a propósito de tu primera pregunta, sobre que nos enseñan estas experiencias, pues, yo creo que no solamente en términos del papel como mujeres, sino desde el rol como indígenas y afro. Yo soy también colombiana, pero precisamente el aprendizaje que me han dado precisamente los territorios étnicos y es precisamente el tener ese rol. Digamos, a veces, desde lo que he aprendido de ellas, es precisamente que el saber cuáles son esas lógicas racistas y discriminatorias de desigualdad es lo que las ha impulsado precisamente a liderar las luchas. Y el poder también además resistir a las, digamos, luchas en términos de reconocimiento, ¿no? No quiero que se me malinterprete. Y que la misma violencia ha llevado a que ellas puedan liderarlo. Entonces, yo creo que no es solamente mujeres, sino precisamente mujeres indígenas. Mujeres sí, total. afro. Eso por un lado. Y lo otro que pensaba un poco en la línea de tu pregunta, también decía, pues pensaba yo siento que sí, de todas maneras impacta en lo familiar, precisamente porque desde la lógica indígena también, pues la mujer por lo general tiene el rol de cuidadora, ¿no? De cuidadora de la familia. Pero el hecho de que ellas puedan estar en estos espacios también transforma la rutina familiar, precisamente. Y entonces, ¿a quién va a estar con los niños? O que además incluso ellas mismas se adaptan. Y es, bueno, y entonces, ¿quién está pendiente del grupo de niños? Porque ya se recoge el colegio, además porque también la rutina indígena implica que también por lo general los hombres van en los cultivos. Entonces, por lo tanto, están fuera de casa. Entonces creo que a pesar de que no es algo explícito de que solo sean espacios que se vuelven femeninos políticos, a nivel personal también siento que hay como un cambio dentro de esas lógicas. Sí, y me llama un poco la atención porque además, bueno, es que yo lo miro desde otra lógica, pero no me ha llamado la atención de esa perspectiva de ver que estos espacios pueden ser como replicables en términos de escenarios positivos o como ejemplos que pueden ser replicables. No lo había pensado desde esa lógica y me parece interesante esa propuesta. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Aileen. Aileen. Pues qué gusto que además estés aquí, que seas colombiana y conozcas el contexto. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. La experiencia que yo viví justamente con estas organizaciones de mujeres indígenas en el Cauca es que incluso ellas tenían que hacer un ejercicio de reconocimiento interno en la propia organización, ¿no? O sea, tenían resistencias incluso con los compañeros indígenas o el programa Mujer o el tejido Mujer de la CIN tenía que hacer ese ejercicio de lucha también interna, de poder hacer lo que ellas querían hacer, lo como ellas veían las cosas, ¿no? Así que sí, había una resistencia incluso interna, ¿no? en sus organizaciones. Y por supuesto es que yo no podía hacer la investigación de otra manera porque con la población que había en el departamento del Cauca, que tú sabes que es
con gran parte población indígena y otra afrodescendiente, o sea, no podía hacerlo de otra manera, era visibilizarlas a ellas en su forma de hacer las cosas, que es diferente, incluso entre ellas, ¿no? Y desde el enfoque interseccional que tiene la investigación era fundamental, ¿no? Y sí, justamente cuando trabajaba con ellas en un programa que era de prevención de violencia basada en género, ellas no lo podían llamar violencia basada en género, porque no lo ven desde ahí. O sea, la cuestión de género, esa palabra, no se podía decir. Entonces la llamábamos de otra manera, o violencia sexual, o le llamábamos violencia intrafamiliar. Y yo veía también, o sea, yo aprendí tanto de ellas, porque era como, no desde lo que yo pienso, ¿no? Que tengo que venir con mi pensamiento, ¿no? Occidental, y entender que ellas tienen otras lógicas de entender también, y respetarlas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Te lo comento sobre todo por el tema de lo familiar, ¿no? Cuando trabajas cuidados con comunidades indígenas o trabajas lógicas de cuidados, es también entender que tienen otras formas de organizarse, ¿no? Y que estos procesos obviamente creo que también les marca y les hace pensar y reorganizarse de otra manera, pero siempre desde su pensamiento indígena, ¿no? No es que van a dejar de ser a veces las cuidadoras, pero bueno, como respetando también eso, se organizan a su manera, pero sí que pienso que hay una transformación también de las mujeres indígenas muy potente hacia su propio feminismo, ¿no? Pero que sí están avanzando, ¿no? Internamente en sus comunidades, en las organizaciones, etcétera, ¿no? Y pienso que estas prácticas son parte de sus herramientas muy, muy importantes, ¿no? ¿Y qué es eso? Como que esa idea del feminismo habría que hablarlo en términos plurales, porque precisamente es la construcción territorial, o sea, no va en la misma lógica. Por eso resalto el tema de lo étnico, porque son diferentes. Son diferentes. Es como desde los inicios, si nos devolvemos en términos de la historia del feminismo, no es solamente hablar de mujer blanca que quiere trabajar, sino también hay otras mujeres que tienen una lógica que viven diferente, no necesariamente con la misma visibilidad de derechos. Sí, yo te animo mucho porque en el proceso identifiqué a unas autoras que hablan del feminismo negro comunitario del suroccidente colombiano, muy interesante, que sabes que puedes ahí investigar, que están hablando incluso del suroccidente colombiano, del feminismo negro comunitario, muy interesante. Y también estas organizaciones como Corporación Ensayos, unas organizaciones del norte del Cauca, hablan del feminismo decolonial comunitario también, muy interesante, muy, muy interesante, que están también incorporadas en la investigación. Te comento que Antonia ha escrito, muchas gracias por el taller, me ha encantado el proyecto, creo que muchas veces la violencia es más ruidosa, pero que también hablando los ejemplos de paz y visibilizarlos es algo realmente. Muchas gracias. ¿Y hay alguna pregunta más, intervención? No. Ah, vale, perfecto. Vale, no lo había. Vale. Bueno, pues cerramos el taller. Les agradezco mucho pues, la atención y el tiempo y la escucha. Espero que les haya parecido interesante. Y bueno, mi tesis está en el repositorio de la universidad. También he publicado algunos artículos que me podéis buscar por mi nombre sobre la temática. Y bueno, yo voy a seguir en este camino también de la investigación, en esa temática que me encanta. Y bueno, también con mi amor que tengo también hacia el Cauca y hacia Colombia. Así que bueno, muchísimas gracias y saludos. Gracias.